Muy buen día para todos, estimados estudiantes. El día de hoy, y dando continuidad a nuestra temática de lípidos, que es la que venimos trabajando en el transcurso de la semana, vamos a desarrollar esta presentación de PowerPoint y además de eso vamos a contrastar con algunas de las reacciones más simples que se pueden presentar entre los lípidos, teniendo en cuenta algunos de ellos, algunos de los procesos básicos como procesos de saponificación o también esterificación de algunas sustancias para la formación de ceras o para la formación de triglicéridos. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito de esta presentación. Ya en todos los cursos pues la veníamos, perdón, la veníamos desarrollando y sin embargo el día de hoy vamos a realizar un repaso general y nos vamos a poner al día con esta presentación y con esta actividad para que tengamos entonces presente cómo es este comportamiento de los lípidos a nivel bioquímico. Entonces, de entre las primeras cosas que hay que resaltar con respecto a los, perdón, nuevamente, con respecto a los lípidos es que son un grupo de sustancias que constituyen de forma heterogénea muchos de los componentes del organismo, es decir, que por ser unas sustancias que son poco solubles en agua, pues van a aislarse de una manera completamente diferente a nivel biológico, ya que ellas no van a ser solubles en agua, sino que se van a mantener como sustancias completamente y totalmente insolubles. Es decir, que el término de la solubilidad depende directamente, perdón, depende directamente de la capacidad o de la respuesta polar que tenga el compuesto frente al agua, más no de la densidad. De pronto este es un compuesto que hemos tenido mal elaborado durante toda nuestra formación y pensamos que el hecho de que una sustancia insoluble como el aceite, pues no se puede solubilizar en el agua por la diferencia entre densidades, pero es importante realizar la aclaración que no se solubilizan es precisamente debido a la incompatibilidad en polaridades, dado que el agua es una sustancia completamente polar, mientras que el aceite o las grasas van a ser sustancias completamente apolares. Son una sus fuentes, los lípidos de manera general son una fuente muy importante calórica, es decir, que aportan una cantidad de calorías bastante grandes en el cuerpo, pero este tipo de calorías no pueden ser fácilmente metabolizadas, entonces a pesar de que el aporte es significativo, para que este aporte sea realmente, ¿cómo decirlo?, sea realmente válido o sea significativo para el cuerpo, pues lo que tendríamos que realizar es una cantidad de ejercicio pues que dependería principalmente de los ejercicios aeróbicos para que a través de los procesos de oxigenación todos este tipo de lípidos o de sustancias lipídicas se puedan metabolizar a nivel corporal. Entonces los lípidos se van a definir o se van a clasificar básicamente en dos tipos de sustancias, entonces entre ellos encontramos los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables. Dentro de los lípidos saponificables, básicamente vamos a encontrar aquellos lípidos que tienen la capacidad de formar bases jabonosas y los no saponificables, básicamente ellos no tienen esa capacidad. Bien, entonces los lípidos saponificables, como se les mencionaba hace algún momento, son lípidos que pasan por una serie de reacciones entre lo que se denominan como los triacilglicéridos o los triglicéridos y que a través de la adición de una sustancia básica derivada de la química inorgánica, es decir, un hidróxido de sodio o un hidróxido de potasio, pues vamos a poder realizar el proceso de separación, el proceso de saponificación para que se formen las bases jabonosas y las glicerinas. De otro lado, pues las sustancias no saponificables se denominan de esta manera pues porque contienen ácidos grasos que no poseen la capacidad de ser saponificadas, es decir, que no serían triacilglicéridos, por tanto no sufrirían una reacción de hidrólisis o una reacción de condensación para poder formar alguna de las sustancias que les acabo de mencionar, es decir, o un jabón o una glicerina. El proceso de saponificación básicamente consiste en este proceso que se está viendo aquí. Entonces aquí vamos a tener algo que se denomina como un triacilglicérido, como un ácido graso, el cual a través de la adición del hidróxido de sodio va a generar una ruptura y lo voy a señalar aquí, permítame en un momento. Lo voy a señalar aquí, entonces va a generar una ruptura entre este enlace que voy a tener aquí, este otro enlace
y este otro enlace, adicionando principalmente por este grupo que sería este grupo del carbonilo, vamos a agregar principalmente el sodio para formar entonces esa base jabonosa que convencionalmente se denomina como lauril sulfato de sodio o los lauriles sulfato de sodio, y que pues también dependiendo de si es el hidróxido de sodio quien interviene ahí, podríamos tener también el lauril sulfato de potasio, dado que se cambie el otro componente que va a reaccionar con el triacilglicérido. Y de otro lado, esto que tenemos aquí, que sería el grupo hidroxilo, pasaría a formar principalmente esto que nosotros denominamos alcoholes y que es lo que estamos viendo aquí. Entonces la glicerina básicamente es un alcohol que está organizado de esta manera. Entonces va a ser el 1,2,3 propanotriol. Entonces básicamente va a ser esta glicerina. Y de otro lado, pues los jabones, lo que les mencionaba hace un momento, pues van a ser las estructuras o las formas base para los jabones. ¿Listo? Entonces permítame un momentico aquí. Entonces vamos aquí a devolver un poquito esta diapositiva. Ah, bueno, no, mentiras, ahorita no guardo los cambios más bien. Dentro de las funciones energéticas de los lípidos, como les había mencionado hace un momento, dependen principalmente que los lípidos tienen una alta capacidad calórica, es decir, que aportan de 9 a 10 kilocalorías por gramo. Eso es una cantidad significativa a nivel corporal. Estaríamos hablando que por cada gramo estaríamos aportando alrededor de 9.000 o 10.000 calorías dependiendo de la estructura que presente cada una de las bases grasas de las cuales vamos a hablar aquí. Pero entonces, dependiendo también del tipo de estructura, pues vamos a ver que algunas son o se comportan de una manera más resistente que otras. Entonces, dependiendo de ese tipo de resistencia, pues todos los lípidos se van a poder metabolizar, pero como les decía inicialmente, siempre tienen que hacerse o su metabolización tiene que ser en presencia de oxígeno, cosa contraria que pasa en los casos de los carbohidratos, que pues ellos se pueden metabolizar en ausencia, aún en ausencia de oxígeno, porque ellos cumplen con otros procesos completamente diferentes, como por ejemplo la glucólisis, el ciclo de Krebs, en donde pues ellos van a proporcionar algunos aportes energéticos sin la necesidad de tener el oxígeno como un agente oxidante, mientras que los ácidos grasos pues ellos iban a requerir ese agente oxidante. Por eso es que cuando yo me voy para el gimnasio, cuando las personas que van al gimnasio, porque realmente yo no voy, cuando las personas van al gimnasio, pues lo más importante es tener en cuenta que en el caso de ellos, la forma más adecuada de quemar las grasas pues es directamente lo que denominamos como ejercicio aeróbico, en donde van a aumentar las proporciones o van a aumentar las cantidades de oxígeno, y aumentando pues como consecuencia de esto el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Entonces, por eso es que es importante el ejercicio aeróbico en este tipo de procesos metabólicos de los lípidos. Entonces, los lípidos también tienen una función de reserva energética, es decir, que los lípidos principalmente, ellos tienen como función mantener una especie de reserva, mantener una especie de alimento, mantener una especie de fuente energética, en dado caso que la persona tenga una eventual crisis, es decir, que la persona no pueda ingerir ningún tipo de alimento vía oral, o que entren en un ayuno prolongado, que entonces esto es lo que hacen algunas personas cuando sobreentienden y digamos malentienden también que los procesos dietarios consisten en mantener el cuerpo en ayuno prolongado. Entonces estas personas lo que hacen es dejar de comer y pues evidentemente esto no es una buena dieta, no es un buen proceso para eliminar toda esta cantidad de tejidos adiposos que se puedan formar. Básicamente los seres humanos estaríamos, o cualquier tipo de organismo estaría formado, cualquier tipo de animal vertebrado básicamente, estaría formado por estos tres tipos de tejidos. Entonces encontramos el tejido adiposo pardo, que es el tejido adiposo que se caracteriza principalmente en los bebés, es decir, en los menores. Una persona que tenga más o menos o que llegue más o menos hasta la etapa máxima de unos 12 años, concentrará una cantidad o una proporción de tejido adiposo pardo,
que tiene una función térmica bastante importante y que produce una cantidad de energía bastante importante. Es de los tejidos, digamos lo que entre los tejidos adiposos es el más inestable de todos, el que produce mayor aporte energético, pero se va perdiendo a medida que las personas vamos creciendo. Entonces, cuando una persona se encuentra más o menos en la edad que se encuentra, perdón, que sería más entre a partir de los 13 años hasta más o menos los 22 años, estaríamos hablando de un tejido adiposo beige, tejido adiposo que tiene también una alta capacidad calorífica, es es un poco más estable que el tejido adiposo pardo, se va a tender también, va a tener una tendencia a acumularse, pero es más fácil, digamos, en un proceso de metabolización aeróbico eliminarlo, ya que este tejido pues, no es tan estable como el tejido adiposo blanco, que en definitiva en una persona que sea mayor de 22 años ya se convierte básicamente en un riesgo porque puedes entrar a generar problemas de obesidad y sobrepeso. Listo, por la misma estabilidad alta que tienen este tipo de grasas a nivel corporal. Hasta hace algunos años se definían los tejidos adiposos como tejidos que realmente no tenían ninguna función. No se consideraban que los tejidos adiposos presentaran algún tipo de reacción a nivel corporal o que tuviesen algún tipo de función, pero más o menos hacia el año 1990, a través de unos procesos de investigación y de análisis de la relación que existía entre la obesidad mórbida y la diabetes mellitus tipo 2, se dieron cuenta pues que el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo beige presentes en algunas personas presentaban unas funciones hormonales, y lo digo precisamente sobre estos dos porque poco se ha investigado sobre el tejido adiposo pardo sobre este tipo de relaciones porque no es un problema que ataque principalmente a los neonatos, es decir, o a una persona que tenga una edad igual o inferior a los 12 años. A pesar de que se presentan casos, obviamente, y hay que decirlo. Pero estos tejidos pues, principalmente se analizaron y con ellos se estableció que tienen unas funciones hormonales que son bastante complejas, funciones hormonales que tienden a activar procesos metabólicos que inducen incluso al cuerpo a tener una ingesta exuberante de alimento. Pero esto obviamente tendríamos que analizarlo desde otra perspectiva que serían diabetes como la diabetes mellitus tipo 2. Bien. También presentan una función electroaislante, perdón. Entonces, dentro de estas funciones electroaislantes, entonces tenemos que algunas células o algunas partes de algunas células, en este caso pues estamos presentando una célula del sistema nervioso que va a estar compuesta, como lo voy a relacionar aquí mediante el cursor, va a estar compuesta, perdón, o conformada mediante esta parte de estas puntas que se denominan como las dendritas, esto que se denomina el soma o cuerpo celular, y estos globitos o estos óvalos que se ven de color amarillo que se denominan como los axones. Estos tipos de axones, ellos cumplen básicamente con dos procesos. Uno de ellos es la, el proceso de sinapsis, que lo van a encontrar ustedes aquí, donde se ve esta linecita entre los axones, y otro es la bomba de sodio, que esto se cumplen es a través de algo que se denominan los electrolitos fuertes. Entonces aquí dentro de la bomba de sodio, obviamente el electrolito que vamos a tener va a ser el sodio, pero en el proceso de sinapsis el electrolito que me va a funcionar aquí va a ser el potasio iónico. Entonces, como son sustancias que son electrolíticamente fuertes, es decir, el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio son sustancias altamente electrolíticas y que conducen de una manera considerable todos los procesos de electricidad, pero no son muy estables, entonces por eso no se utilizan en los aparatos electrónicos, pero sí se aparecen aquí, por lo menos en la parte biológica. Entonces, como ellos son sustancias altamente electrolíticas, ellos van a tener la facultad de transmitir todos los impulsos energéticos a una gran velocidad. El punto es que como, como pues como tienen una alta capacidad electrolítica, es decir, como transmiten tanta electricidad, pues ellos pueden llegar a generar conflicto entre algunas personas, perdón, entre algunas neuronas, y entonces en el caso de que se desgaste toda esta membrana o esta cubierta lipídica que van a tener los axones, lo que va a generar de manera biológica pues es como una especie de cortocircuito, y que en algunos estudios pues han relacionado que
este tipo de efecto del desgaste de este tipo de cubierta lipídica que contienen los axones son la causa principal de enfermedades como la demencia senil o el Alzheimer. ¿Listo? Entonces esto como para que lo tengamos más o menos en contexto y por qué son importantes este tipo de sustancias lipídicas y cuál es la función electroaislante que contienen los lípidos principalmente en el sistema nervioso central. Entonces, como ya los había mencionado, entonces además de los lípidos que se clasifican en saponificables y no saponificables, también tenemos otro tipo de clasificación que son los lípidos simples y los lípidos complejos. Dentro de los lípidos simples son aquellos que están conformados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y los complejos serán aquellos que van a tener algunos otros bioelementos como por ejemplo el fósforo y terminan formando algo que denominamos nosotros como los fosfolípidos. Entonces ya vamos a darnos cuenta en qué consisten más este tipo de sustancias o de fosfolípidos. ¿Listo? Dentro de los ácidos grasos entonces se encuentran o se denominan como ácidos grasos porque básicamente ellos van a encontrar, en ellos se van a encontrar algo que se denomina como un ácido carboxílico y una cadena carbonada que va a ser un poquito extensa, pues hay que hacer la aclaración que ellos se encuentran difícilmente libres en la naturaleza o en cualquier alimento que estemos ingiriendo nosotros porque casi siempre se encuentran en forma de triglicéridos o de triacilgliceroles. Para que lo pongamos entonces digamos, en contexto con respecto a al proceso que vamos a desarrollar con respecto a la estructuración de la química orgánica, entonces básicamente encontrarnos con una sustancia o con un ácido graso es encontrarnos con una sustancia que va a tener una cadena carbonada eh, considerablemente larga. Hay que decir que entre más cortica sea la cadena, mayor tendencia va a tener a producir energía y entre mayor enlaces dobles o insaturaciones presente también el ácido graso, mayor cantidad de energía va a aportar y va a ser más fácil metabolizarlo. Entonces aquí esto se va a denominar como ácido graso, pues porque fíjense que lo que estoy adicionando aquí es un grupo carboxi o un grupo carboxilo, que es el que me denomina básicamente los ácidos grasos o los ácidos carboxílicos y que pues va a tener, por lo menos en este caso cuando estamos hablando de las sustancias o de los ácidos grasos saturados, es porque básicamente en ellos no vamos a encontrar, como se presenta en esta diapositiva, perdón la cambio, no se va a encontrar ningún enlace doble dentro de su estructura y todos los carbonos van a estar sustituidos o todos los enlaces que puede formar el carbono van a estar sustituidos mediante enlaces simples por hidrógenos y por carbonos. Bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por lo menos en este ácido que tenemos aquí vamos a encontrar enlaces simples entre carbono-carbono y estos enlaces simples que se encuentran entre carbono-carbono van a ser los puntos de saturación, es decir, van a dar cuenta de que tengo ácidos grasos completamente saturados y que a través de la presencia de este grupo de carboxilo, este grupo carboxi es básicamente lo que denominamos como el ácido graso. Este tipo de estructuras, pues a pesar de que ustedes lo están viendo aquí un poquito enredados, pues a través de la organización estructural de los hidrógenos, lo vamos a pasar a molécula tridimensional para que ustedes se den cuenta que entre mayor estabilidad o entre mayor cantidad de enlaces simples, pues voy a tener una molécula un poco más estable y esto se debe a que la nube electrónica que están generando pues implica una incapacidad para que este tipo de ácidos puedan ser atacados fácilmente. Es decir, que hablaríamos que principalmente el centro activo de este tipo de ácidos grasos serían los oxígenos, que son los puntos, este que está aquí, este oxígeno que está aquí o este oxígeno que está aquí, serían los puntos más sensibles para formar los triacilglicéridos o también algunas especies de ceras. ¿Vale? Entonces aquí para que lo tengamos en cuenta cómo es que funcionarían este tipo de estructuras. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta que estas estructuras o esta formación de estos ácidos grasos básicamente se van a dar dentro de la naturaleza, principalmente en los animales, quienes tenemos una alta capacidad para formar ácidos grasos saturados. Entonces, en la medida en la que se formen estos ácidos grasos saturados a nivel corporal, son los que mayor cantidad de tejido adiposo van a terminar formando a nivel biológico. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos a ver entonces ahorita algunas otras estructuras, como por ejemplo esta que se está presentando aquí, que serían
básicamente los ácidos grasos insaturados, y que por la composición de ellos o por la capacidad insaturada que tienen ellos implica que se van a presentar básicamente enlaces dobles, que es lo que estamos viendo en esta parte de aquí, en esta porción de aquí de la cadena, en donde voy a tener básicamente dos tipos de estructuras que se denominan de la nomenclatura orgánica, que son lo que comúnmente llamamos como grasas cis y como grasas trans. ¿Qué quiere decir esto? Voy a retomar incluso la misma molécula que teníamos anteriormente para definirlo. Entonces, cuando yo presento un enlace doble en cualquier parte o en cualquier porción de la cadena, bajo esta circunstancia estaría hablando de una estructura de tipo trans, porque básicamente cuando nosotros veíamos o cuando ustedes habrán visto con algunos de los profesores con los que están viendo clase, que las grasas trans se implicaba que se iban a tener sustituyentes cruzados, mientras que las grasas cis iban a presentar básicamente este tipo de sustituyentes. Entonces, bueno, me disculpan aquí que de pronto lo tenga que acomodar de esta manera, pero es la forma más fácil que lo puedo hacer aquí mediante el programa. Entonces, que íbamos a tener básicamente este enlace doble, lo íbamos a tener ubicado, y que a través de este enlace doble o a través de esta forma y esta proyección que se estaba presentando aquí, en algunos casos o en algunos profes referencian básicamente como que la estructura de trans es una estructura en forma de silla reclinable. Entonces fíjense que aquí es como si tuviéramos una silla reclinable, mientras que la, la estructura cis va a ser una estructura que se denomina como estructura de silla, perdón, de cuna. Entonces fíjense que aquí es como si tuviéramos una especie de cuneta, y a eso se le denominan, o a esto es lo que estamos denominando básicamente como estructura cis y como estructuras trans. Entonces, cuando yo tengo un ácido graso, pues tendré que analizar cuáles son de las dos estructuras o cuál es la forma de las estructuras que se estará presentando. Y fijémonos muy bien que en el ácido graso que estamos presentando en este momento, pues va a presentar básicamente esta configuración, que es la misma que está presentando aquí. Por eso la denominamos como una grasa trans. Esto implicaría que este tipo de grasas realmente van a tener una mayor estabilidad, y que si lo hablamos en términos de metabolización de este tipo de grasas, ellas van a requerir una temperatura de aproximadamente 39 grados centígrados a 40 grados centígrados de temperatura corporal, lo que implicaría que básicamente el cuerpo, pues para llegar a metabolizarla fácilmente, tendría incluso que inducir el cuerpo casi que a un comportamiento febril. Entonces, esto es como para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Son un poquito estables, realmente entre una grasa cis y una grasa trans, lo único que las hace diferente básicamente es la temperatura o el punto de ebullición de cada una de ellas, y pues el punto de ebullición que vamos a tener, o el punto de metabolización para ella, no hablar de punto de ebullición a nivel biológico, sino de metabolización, va a ser un punto de metabolización de los 39 grados centígrados en adelante, lo que quiere decir que ya de por sí sería eh, sumergir al cuerpo en unas condiciones extremas. Aunque teniendo en cuenta que el ejercicio aeróbico aumenta las condiciones y los niveles de saturación de oxígeno en sangre, y el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio van a ser más acelerados, entonces tampoco podríamos decir que fuese una situación de riesgo, por lo menos para llevar al cuerpo a un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral o a una ruptura de algún capilar de cualquier parte del cuerpo, pues porque básicamente al mantener las condiciones de respiración y las condiciones del ritmo cardíaco aceleradas al tiempo, entonces aquí no tendríamos ningún tipo de inconveniente respecto a ese tipo de problemáticas que estarían derivadas de. Entonces, cuando hablamos de las estructuras perdón, de las estructuras cis, entonces también aquí podemos hablar de que este tipo de estructuras, básicamente ellos van a presentar también una cadena carbonada que va a ser bastante extensa. Me disculpo por lo que voy a hacer aquí, pero es la mejor forma de hacerlo, y que a través de este tipo de estructuras que tenemos aquí, fíjense que se presenta como un punto de inflexión, es decir, como un punto de giro en la cadena, en donde el enlace doble que estamos o que vamos a poner aquí presente, pues me va a obligar básicamente a que la cadena presente la insaturación, pero presente la insaturación generando resistencia entre estos dos puntos, lo que hace que la cadena sea un poquito más reactiva. Es decir, incluso puede tener mayor cantidad de carbonos esta cadena que está aquí que la que está arriba,
y recordemos que la cantidad de carbonos pues genera estabilidad en los compuestos orgánicos, pero aún teniendo mayor cantidad de carbonos esta cadena que esta, va a ser más reactiva esta por teniendo en cuenta que la estructura cis es un poco más reactiva que la anterior. Entonces, fijémonos aquí, tengo los dos ácidos grasos, un ácido graso cis, un ácido graso cis que es este, un ácido graso trans que será este, y que depende principalmente de esta nomenclatura que es la nomenclatura cis y trans para los alquenos. Bien, entonces, teniendo en cuenta pues, las proyecciones que vamos a presentar aquí, vamos a tratar de generar las proyecciones, aunque sea de los dos ácidos grasos. Vamos a analizar entonces cuál sería la representación de cada uno de ellos en un modelo tridimensional. Entonces vamos a ver si lo deja, si no me tocaría escoger uno por uno. Perdón. Mm, Listo, entonces fíjense muy bien que la molécula tridimensional que se está presentando aquí presenta este punto de inflexión, es decir, este doblez, que no es muy significativo frente a la otra estructura y que de igual manera, como les decía en el caso de las grasas saturadas, el centro activo más importante que vamos a tener finalmente terminan siendo estos oxígenos, que son los que me van a permitir formar los triacilglicéridos o los triglicéridos. ¿Listo? Mientras que cuando yo analizo la otra estructura, ya se van a dar cuenta ustedes que esta queda un poquito más incómoda frente a la anterior, porque este punto de doblez que tiene aquí precisamente termina por generar una resistencia, que es lo que vamos a ver precisamente aquí en este punto que está acá. Entonces, al encontrarse estas dos nubes electrónicas de estos dos carbonos, fíjense que este carbono que está aquí y este carbono que está aquí, que está representado como el número 10 y como el número 13, van a generar una resistencia entre ambos, tendiendo o generando una fuerza que al menor cambio de temperatura, es decir, a la temperatura de 38 grados centígrados, que más o menos sería la temperatura normal para realizar un ejercicio aeróbico en condiciones normales, estaríamos hablando que esta ruptura de este enlace sería casi que inminente. Y además de eso, pues de todas formas siguen conservando el mismo centro activo de oxígeno, que es este oxígeno que está aquí, que es el que también va a permitir formar los triacilglicéridos o los triglicéridos. Pero entonces tengamos en cuenta que esta resistencia que se está formando aquí va a ser básicamente la que termina generando esta ruptura o esta facilidad en esta ruptura en las grasas de tipo cis. Por eso es que es importante, a mí no, pues, me parece curioso que normalmente las empresas terminan diciendo es que el producto que le estamos vendiendo es 100% libre de grasas. Pues no es que sea 100% libre de grasas, lo que pasa es que le están ofreciendo la diferencia entre las grasas cis y las grasas trans. Es decir, que el alimento, por ejemplo, jamones, pues no es que le esté haciendo propaganda a alguna marca en específico, pero algunos jamones que vienen dentro del paquetico y que dicen que vienen 100% libre de grasa, pues ya ustedes sabrán y ustedes conocerán cuáles son esas marcas. Eh, Ellos vienen y les dicen a ustedes puntualmente que son 0% libre de grasas, pero si usted lo pone un pedazo de jamón de esto sobre una servilleta o sobre una hoja de papel blanco, de igual manera le va a marcar y le va a impregnar la hoja de, pues de esa grasa que contiene. O sea, que quiere decir que no es 100% libre de grasa. Lo que pasa es que lo que le están ofreciendo, lo que le están vendiendo en ese caso particular, es que no va a contener las grasas trans, que son estas mismas grasas que estábamos representando aquí porque son muy estables, sino que principalmente ellos les están ofreciendo son grasas cis que van a tener esta naturaleza, que van a tener esta característica y que obviamente les presentan este tipo de resistencias, generando un producto que es un poco más saludable, eso sí habría que decirlo.
Entonces, bueno, también de esta manera hay que tener en cuenta que yo puedo tener los ácidos grasos saturados y puedo tener ácidos grasos poliinsaturados, y la poliinsaturación quiere decir pues que básicamente yo voy a presentar varios enlaces dobles dentro de las estructuras como los estoy representando aquí, y ese tipo de poliinsaturaciones también generan de alguna manera u otra que sea un poquito más reactivo el ácido graso, ¿vale? Entonces, bueno, con respecto a las grasas entonces o a la formación de los triglicéridos, entonces aquí tendremos esta, esta característica, y es que los triacilglicéridos o los triglicéridos pues básicamente van a ser el producto de formación que vamos a tener aquí y que van a generar una reacción de condensación, es decir, una producción de agua a través de una reacción de esterificación, en donde los triglicéridos van a tomar esta estructura que es conocida como la glicerina, y a esta estructura denominada como la glicerina le voy a pegar por cada punta donde tenga un alcohol, le voy a pegar un ácido graso. Esto lo hace metabólicamente el cuerpo, y entonces aquí fíjense que tengo un ácido graso insaturado y tengo 3 ácidos grasos saturados. Bien, entonces, a través de ese proceso de esterificación, lo que va a hacer es retirar este grupo de hidroxilo que tengo aquí, retirar y realizar este corte de este oxígeno. Recuerden que cuando les mostraba hace un momento, les mostraba un oxígeno que les decía que será el centro más activo de toda la molécula. Este oxígeno, que termina siendo el centro activo, va a cortar su hidrógeno, y este hidrógeno se va a retirar con este OH para finalmente terminar formando molécula de agua o una molécula de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que como aquí tengo 1, 2, 3 hidroxilos que se van a unir con 1, 2 y 3 hidrógenos, lo que van a hacer es formarme básicamente las 3 moléculas de agua, dejándome entonces esta molécula que es la que tenemos aquí, ¿vale? Que es el triacilglicérido o el triglicérido. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo se comportan estas reacciones? Y lo vamos a analizar aquí desde nuestro programa. Entonces vamos a verificar por lo menos este tipo de reacción que vamos a tener aquí, pero lo vamos a realizar aquí con esta hojita que tenemos allá abierta, ¿vale? Entonces vamos a borrar nuevamente. Y vamos a realizar entonces el análisis de la estructura. Bien, entonces recordemos que el triacilglicérido es una estructura que está compuesta principalmente por 3 carbonos. Entonces vamos a hablar primero de la glicerina, y esta glicerina, tal cual como se las estoy mostrando aquí, pues ella va a presentar sus respectivos enlaces con el grupo de hidroxilo, es decir que va a ser un triol, y este triol que tenemos aquí lo vamos a girar un poco para poder entender cómo sería el funcionamiento de esta estructura, ¿vale? Entonces, bueno, está listo. Lo vamos a dejar en esta posición. Vamos a bajar un poquito para este lado. Entonces recordemos que esta estructura pues básicamente con lo que va a contar va a ser con los grupos hidroxilos, que son los que están aquí, 1, 2 y 3 oxígenos con su respectivo hidrógeno cada uno, y cada carbono va a contener su respectivo hidrógeno. Entonces en este caso, para cumplir con la ley de la tetravalencia, recordemos que él ya tiene un enlace con un carbono, otro carbono, y con este hidrógeno que tiene aquí posicionado y más el hidroxilo, pues voy a cumplir ya directamente con la tetravalencia. De otro lado, este otro carbono que tiene aquí, alcanzan a ver ustedes, o sea, se ven visibles los dos hidrógenos más el hidroxilo, y con el carbono que está enlazado aquí cumple de igual manera con su ley de la tetravalencia, y lo mismo va a pasar con este que me voy a encontrar aquí en la parte superior. Entonces, para que entendamos entonces la molécula, pues lo primero que tengo que decir es que voy a formar, o de manera libre voy a encontrar algunos ácidos grasos, que son este ácido graso que voy a plantear o que voy a dibujar aquí. Entonces este lo voy a dejar como en una estructura trans. Voy a dibujar otro ácido graso que va a ser un ácido graso saturado, es decir que no va a presentar dobles enlaces. Y por último voy a presentar un ácido graso que lo voy a representar como una estructura cis. ¿Listo?
Entonces, mire, ahí estaría mi ácido graso cis, ¿vale? Entonces, para que sea cis, le voy a eliminar este. Bien. Y le voy a pegar el ácido carboxílico. Entonces el ácido carboxílico es este y este es el que me va a permitir entonces formar el enlace adicional. Si alguno de ustedes quiere descargar este programa es completamente libre, así como les había hecho otro video para hablarles acerca de una aplicación que se llama KingDraw. Aquí pueden tener ustedes este otro programa que ustedes pues de todas formas podrán encontrar de igual manera libre en las plataformas, ¿vale? Entonces, bueno, permítame un momentico porque si no estos dos se me van a quedar aquí cruzados. Bueno, no importa. No importa porque igual ahorita le doy la molécula la forma tridimensional. Bien, entonces pónganle mucho cuidado, muchachos. Lo que va a hacer es que básicamente esto va a generar, y lo voy a poner en esta dirección, va a generar una reacción de esterificación, y en esta reacción de esterificación quiere decir que este OH que yo ya voy a tener aquí y el cual estoy señalando, él va a salir de la molécula, y al salir de esta molécula, este OH que estoy borrando aquí, me va a formar o me va a permitir formar el enlace entre este oxígeno, eliminando u obligando al oxígeno a eliminar ese hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que voy a eliminar OH y que voy a eliminar H. Quiere decir que uno de los resultados del presente ácido graso lo que va a permitir básicamente es la formación de moléculas de agua. Por eso entonces les decía que además de ser una reacción de esterificación, también es una reacción de condensación, porque lo que estoy permitiendo es la condensación o la formación del agua a través de este tipo de estructuras, ¿vale? Entonces, eso pues hablando en términos químicos como reacción de condensación, ¿no? Porque en términos físicos la condensación hace referencia principalmente al cambio de estado en las moléculas de agua. Entonces aquí no tengo un cambio de estado, sino aquí tengo es una reacción química. Y vuelve y juega entonces para este ácido graso, que es el que va a tener aquí, entonces vuelve y se elimina nuevamente el oxígeno, y la reacción que se forma entre este carbono y este oxígeno va a ser una reacción éster. ¿Qué quiere decir éster? Los ésteres son derivados de los ácidos carboxílicos y se caracterizan porque al lado del ácido carboxílico me voy a encontrar básicamente con una reacción. Al lado del grupo carboxilo me va a encontrar con una reacción entre el oxígeno, que se va a enlazar directamente con un carbono, como está aquí representado, como está aquí expresado. Esos son los ésteres. Finalmente ustedes los van a terminar viendo, pues los que vean clases con la profesora Cristina o con el profesor Rubén lo van a ver con ellos. Los que vean clases conmigo pues verán este tipo de reacciones, pero ya tendrán entonces más o menos el antecedente de qué es una reacción de esterificación. Entonces aquí vuelve y juega, realiza exactamente el mismo proceso, es decir, elimina el oxígeno, se forma el enlace entre el grupo hidroxilo del ácido carboxílico, generando entonces la unión de esta molécula. Entonces fíjense que ya de por sí la molécula se ve un poquito incómoda, y cuando yo vaya a realizar la proyección tridimensional de esta molécula, entonces aquí fíjense que ya me está mostrando una molécula que me va a permitir entonces entender cuál va a ser el funcionamiento o cuál va a ser la proyección de ella, por lo menos de forma tridimensional. Entonces este tipo de moléculas que ustedes están viendo aquí, pues ya se dan cuenta ustedes que es un poquito compleja. Normalmente en los libros me presentan los ácidos grasos, me los terminan presentando de esta manera. Perdón, mientras que la acomodo aquí. Entonces me la presentan normalmente de esta manera y me muestran que los ácidos grasos o los triglicéridos, perdón, están conformados pues básicamente de este tipo de estructuras. Entonces, fíjense que, entonces lo que les decía hace un momento, entre más cruces yo tenga, entre más resistencias comienza a presentar entre las nubes electrónicas de los átomos, pues mayor reactividad va a ser o mayor reactividad va a empezar a presentar. Y fíjense que por lo menos aquí en lo que estoy presentando entre esta molécula, que la de la mitad está presentando una insaturación, ninguna insaturación, es decir que todo el ácido graso es saturado, mientras que en estas que están presentando en los extremos, sobre todo con la que es
cis, que es esta que ustedes ven aquí doblada, esta que estoy aquí señalando con el cursor, presenta incluso una resistencia y genera como una sobreposición a esta molécula que es el ácido graso saturado. Al presentar esta sobreposición sobre este ácido graso saturado es que, vuelvo y repito, presenta entonces mayor capacidad reactiva porque estas nubes constantemente se van a estar empujando entre ellas, y al estarse empujando entre ellas, pues en última lo que genera es que se genera resistencia a tal punto que llega algún cambio de temperatura y obligatoriamente, o hace casi que obligatorio, que se terminen rompiendo este tipo de estructuras. Fíjense incluso que será tanta la resistencia que genera que obliga a este carbono que se encuentra aquí, obliga a doblarse de una manera completamente diferente. Fíjense que ya todos venían con un comportamiento más o menos sobre un solo eje, pero a este carbono que está aquí, que es este mismo que les estoy señalando acá, lo obliga a salirse del eje para mostrar entonces una reactividad, o para obligarlo a reaccionar de otra manera. Es de que lo obliga casi que a formar un ángulo de 90 grados, y en ese, perdón, de 120 grados aproximadamente, y ese ángulo de 120 grados, a pesar de que aquí está como enlace sencillo, es un enlace muy característico de los enlaces dobles. Entonces quiere decir que aquí obligaría casi que a esta molécula que se forme un enlace doble a la misma altura. Por eso es que cuando ustedes ven en esta molécula, pues aquí solamente tiene un enlace doble, y esta que era completamente insaturada, aquí terminó presentando los enlaces dobles, pero esos enlaces dobles se presentan es precisamente debido a la resistencia que empieza a generar la estructura cis sobre la estructura del ácido graso saturado, y que lo obliga a formar en algunas ocasiones, como en esta, un, técnicamente la formación angular de un enlace doble. ¿Listo? Entonces, aunque aquí no está expresado como enlace doble, sí técnicamente lo termina obligando. Pero esto, vuelvo y repito, como consecuencia de la resistencia molecular que termina generando la estructura. Entonces aquí se las voy a dejar rotando un poquitico, pues para que ustedes analicen un poco de la estructura y cuál es su comportamiento. Entonces ahí aparecen nuevamente las nubes electrónicas. Piense que cuando aparezcan los globos va a ser un poquito más drástico el entender todo este choque que se está presentando aquí. Miren, aquí se está presentando un choque constante en esta parte baja de la molécula, que es aquí esta que estoy siguiendo con el cursor. ¿Listo? Bueno, entonces después de esto siguen otro tipo de estructuras de ácidos grasos, que son lo que nosotros denominamos como las ceras. Las ceras presentan también una reacción de esterificación, es decir, que se va a formar un éster. Las reacciones de esterificación pues va a permitir, por ejemplo, formar la cera de carnauba, que es la que se utiliza principalmente para la fabricación de betunes, la cera de las plantas. Entonces, dentro de las plantas que más tenemos reconocidas es la hoja de palma de cera, que es el hábitat del orejiamarillo, perdón, casi no lo puedo pronunciar, y que habita principalmente en la zona del Quindío, en el eje cafetero, y que se está quedando sin hábitat natural, pues porque este animalito solamente se ha adaptado y eh, solamente ha tomado como único hábitat este tipo de plantas, y pues que finalmente a través de los procesos de incluso hasta creencias, pero esos procesos de deforestación han implicado que estas plantas, que llevan cientos de años creciendo, pues técnicamente las terminan cortando única y exclusivamente para sacar la hoja de cera y sacar los dichosos ramos que se comercializan durante los domingos de Ramos. Afortunadamente ya hemos tomado un poquito más de conciencia, las iglesias han contribuido también bastante con eso, decirle a la gente no traiga ese tipo de ramos, porque finalmente lo único que hace es contribuir con el daño de la naturaleza. Las ovejas también producen un tipo de cera, y las abejas, o sea, ahí sí hay que hacer la diferencia entre las dos. La cera que extraemos de las abejas, que es esa cera que ellas utilizan también para fabricar las colmenas, eh, tienen este mismo tipo de estructuras con grupos funcionales. Entonces fíjense que, como les decía hace un momento, pues aquí es una reacción de esterificación. La única diferencia es que va a ser la reacción entre un alcohol, o entre un monoalcohol, si lo quieren llamar así. Fíjense que aquí ya no es el triacilglicérido, porque no tiene la glicerina, sino simplemente va a ser un alcohol cualquiera. Y este alcohol, que se va a producir en algunos organismos, vuelvo y reitero, de manera natural, pues técnicamente lo que termina produciendo es esta estructura que está aquí. Entonces lo vamos a ver un poquito más de cerca frente a esto. Entonces va a ser la unión,
básicamente de este que es un ácido graso, que aquí lo estamos presentando como un ácido graso insaturado, en donde este grupo hidroxilo que está aquí va a presentar entonces la unión eh, con este carbono que va a quedar, al cual se le va a eliminar también este OH, o sea, lo que quiere decir que en la reacción entre estos dos, pues aquí lo que se va a eliminar también, como consecuencia de esta reacción, va a ser una sola molécula de agua, es decir, aquí voy a tener un solo subproducto que va a ser la molécula de agua, que es la que les estoy expresando y la que les estoy representando aquí. ¿Por qué? Porque ocurre exactamente lo mismo, es decir, este OH se elimina, entonces lo voy a presentar aquí momentáneamente, se elimina este OH y finalmente este se va a terminar enlazando a este que está ya obligando al oxígeno a eliminar el hidrógeno, hidrógeno que se va con el otro OH para formar el agua y que como consecuencia pues me va a formar esta cadena que está aquí y que se va a enlazar por medio del oxígeno, mírenlo aquí, con esta otra cadena pequeñita que está por la parte inferior. Entonces este es el proceso de formación de las ceras y vuelvo y repito que también es una reacción de esterificación. Entonces ahí tengo exactamente el mismo proceso. ¿Cómo se representa esta molécula? Las ceras de por sí son, pues son bastante estables, esto sí hay que decirlo, no son tan simples como en el caso de los triglicéridos. Entonces, cuando una cera presenta este tipo de procesos de esterificación o se forma a través del proceso de esterificación, fíjense ustedes que la variación en la molécula básicamente va a terminar siendo esta. Entonces, permítanme un momentico porque no sé qué pasó aquí. Listo. Vamos a ver si ahora sí la deja proyectar. Bueno, creo que me va a tocar copiarla y pegarla. Discúlpenme un momento. Control C. Abrimos una nueva hoja. Pegamos aquí. Listo. Y le damos la proyección tridimensional a ver si esta vez sí deja. Bueno, permítanme un momentico más y encierro el programa. A ver si esta vez sí me va a dejar. Listo. Ya. No, me está abriendo otra vez la misma. Espérenme un momentico. Voy a pausar un momento el video mientras que soluciono el inconveniente. Listo, entonces continuamos aquí con el ejercicio. Y ahora sí, ya la puede proyectar entonces en forma de la molécula tridimensional. Entonces, pues ya teniendo en cuenta que la molécula está aquí, que es de un ácido graso que presenta múltiples insaturaciones y que se unió pues al ácido graso, perdón, a la estructura del alcohol que estaba un poco más pequeña. Entonces vamos a ver cómo sería la proyección tridimensional y fíjense que lo que se está fíjense que es que esta estructura que se presenta aquí, pues básicamente a través de la nube electrónica podríamos decir que sería un poco más estable, por eso es que las ceras presentan una alta estabilidad y, y a pesar de que son materiales combustibles en algunos casos, pues ellas tienen bastante características o bastantes capacidades, pues por lo menos para sus aplicaciones en materia de las industrias. De aquí y a través de estos procesos de esterificación es que también se producen algo o algunas otras cosas como los poliéster, que los poliéster pues básicamente son una cantidad de ceras que van a estar unidas y se denominan como poliéster porque ellas van a tener la capacidad o la característica para formar también tejidos. Entonces, por eso es que algunas personas pues realmente se dedican exitosamente a este negocio de la producción de ceras y, y de la transformación de las ceras como materia prima, pues porque su alta estabilidad les permite también tener digamos, proporcionar ciertas estructuras que tienen incluso hasta facilidades para la formación de esculturas. Entonces, por ejemplo, esas esculturas que se denominan como esculturas de cera, pues están hechas básicamente a través de moléculas como esta que les estoy presentando aquí. ¿Vale? Entonces,
Básicamente estas eras, vuelvo y les repito, van a tener unas características económicas bastante importantes. Entonces, vamos a retomar un poco aquí ya la última parte de los ácidos, de las sustancias grasas o los lípidos, y vamos a hablar entonces de esta parte que era lo que les mencionaba hace un momento, que son los denominados fosfolípidos. Y son importantes los fosfolípidos porque ellos van a tener o van a cumplir con una función muy importante, por lo menos a nivel celular, y es que los fosfolípidos están principalmente presentes en materia de las células, eh, de las membranas celulares particularmente. Y estas membranas celulares que tenemos aquí, pues ellas van a tener algo que se denominan como una cabeza hidrofílica, que es por el lado por donde se va a unir, o por la parte superior por donde se va a unir el ion fosfato, y la parte hidrofóbica, que pues como se los había dicho, dependen de estructuras de ácidos grasos. Fíjense que aquí tenemos los ácidos grasos esterificados, y estos ácidos grasos que se están presentando aquí son estos mismos que ustedes ven y que se manifiestan en algunos casos como ésteres de colesterol o como tejidos grasos, pero que van a permitir mantener un equilibrio dinámico en materia de la cantidad de agua que va a consumir la célula, porque si por un lado va a tener una cabeza hidrofílica, es decir, fílico, quiere decir que es afín, es decir, que va a permitir el ingreso de agua y va a permitir la hidratación a través de esta cabeza hidrofílica para no deshidratar la célula y para que la célula no ingiera más agua de la que debe, porque recuerden que nosotros tenemos procesos de deshidratación por exceso de agua o por ausencia de agua. ¿Qué quiere decir por ausencia de agua? Pues finalmente cuando uno no toma la suficiente cantidad de líquido, pues pasa por un proceso de deshidratación. Pero cuando estamos hablando del proceso de deshidratación por exceso de agua, es un proceso muy similar a cuando nosotros nos estamos bañando y eventualmente se comienzan a arrugar los deditos de las manos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que pues hay un proceso de deshidratación porque la cantidad de agua que está en el medio está siendo superior, y la de su cuerpo lo que le está dando es un indicio de un proceso de deshidratación por exceso de agua. De hecho, nosotros perfectamente pues consumimos aguas minerales, pues porque ellas tienen los electrolitos y los minerales suficientes para que nosotros podamos consumirlo, pero la diferencia es que cuando nosotros hablamos de agua destilada y desionizada, que es agua en su máximo estado de pureza, ese tipo de aguas no son tan saludables para nosotros porque tienden a diluir o tienden a generar a través de los procesos denominados fenómenos de presión osmótica, deshidratación a nivel corporal, porque se van a absorber muy bien en las células y van a diluir, es decir, van a disminuir las concentraciones de todas las sustancias químicas que usted tenga a nivel celular. Entonces eso implicaría pues un proceso de deshidratación. ¿Listo? Entonces este tipo de membranas, o de las membranas, pues van a mantener este equilibrio pues precisamente a través de esto. ¿Qué quiere decir? Que a través de las cabezas hidrofílicas toda el agua va a tender a absorberse, pero a través de las cabezas hidrofóbicas van a decir cuando hay un exceso de agua, entonces automáticamente se activan las cabezas hidrofóbicas o la cola hidrofóbica, perdón, porque aquí no estaríamos hablando de cabeza sino de cola hidrofóbica, que tienen forma de colitas, y esta cola hidrofóbica va a ser la que va a decir, no señor, no se permite más el ingreso de agua porque se va a ver afectada la célula. Entonces, estas son las funciones principales de los fosfolípidos. Fíjense que a pesar de que son estructuras que, que pues digamos las tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo y que poco la consideramos o poco lo consideran los profesores de cuando dan de pronto alguna clase de explicación sobre las funciones de la membrana celular, no consideran la explicación bioquímica, pero básicamente la explicación bioquímica corresponde a esta terminología: cabeza hidrofílica, cabeza hidrofóbica. En la presencia del fósforo es lo que me va a permitir que se absorba, y la presencia de la cola hidrofóbica, que es un ácido graso, es la que me va a permitir que tampoco ingrese mucha más agua de la que necesita la célula. ¿Listo? Otro grupo pues se denominan los glucolípidos. Estos glucolípidos no son ésteres, son amidas. Entonces las amidas se caracterizan porque ellas van a presentar un enlace doble entre carbono y oxígeno, y van a presentar un nitrógeno, que es el que se conoce como el grupo amido, que unidos estos tres elementos, tal cual como se está presentando aquí, como estoy señalando con el cursor, porque si no se ve el cursor, entonces más adelante. Entonces aquí como se está presentando en este caso, entre estos tres elementos que voy a presentar aquí, pues es donde se va a formar el grupo amida, que posteriormente pues me permite formar esto que se conoce como los esfingolípidos más el ácido graso.
Entonces, este tipo de estructuras, em, pues digamos, un poco tenidos en cuenta. Realmente no se encuentra mayor utilidad, pero sí hay que tenerlos muy en cuenta porque los glucolípidos son los responsables de que cuando yo consumo muchas azúcares y consumo muchos ácidos grasos, son los responsables principalmente de la acumulación a nivel corporal. Entonces, esto pues para que también lo tengamos en cuenta porque a veces no es solamente no consumir carbohidratos y no consumir ácidos grasos, porque ellos también van a tener una función muy importante, como les mostraba en el caso anterior de las membranas, o como les mostraba en las funciones de los electroaislantes. Pero entonces hay que tener cuidado principalmente con esta combinación entre glucosa y ácidos grasos, pues porque se van a tender a acumular de una manera significativa. Entonces, bueno, esto ya es como recalcar un poquito, entonces ya sabemos que van a tener ustedes aquí este tipo de cabezas. Entonces, bueno, aquí algo que les mencioné a ustedes es el colesterol. Los colesteroles son diferentes de los ácidos grasos, por eso les referencio aquí esta imagen y aquí donde les estoy marcando que está el colesterol, ya les voy a mostrar cómo es que funciona en materia biológica, todo este tema de los ésteres de colesterol, porque ellos son principalmente los que derivan de lo que nosotros denominamos como esteroides. Entonces fíjense muy bien que en esta imagen pues lo que voy a tener son uno, 2 y 3 ciclos, y esos 3 ciclos que tengo, que van a ser de 6 puntas, van a estar unidos a un último ciclo de 5 puntas, que van a ser los ésteres de colesterol, que ya más adelante los vuelvo a retomar y les vuelvo a explicar para qué funcionan cada uno, ¿vale? Los isoprenoides, pues entonces son, yo les había mencionado a algunos compañeros, pues los que han visto química conmigo, que la forma iso en las moléculas orgánicas es como una especie de Y. Entonces miren, aquí tendría como una especie de Y invertida, que sería más o menos lo que tendría hasta aquí, sin tomar en cuenta obviamente este carbono que estoy señalando. Y la forma iso es un carbono que está presentando tres enlaces con tres carbonos en un extremo, es decir, en un terminal, siendo él un carbono de tipo terciario. Entonces se denomina como carbono de tipo terciario porque de los 4 sustituyentes que tiene tengo 1, 2 y 3 sustituidos por carbono. En este caso pues no presenta hidrógeno precisamente por el enlace doble que está presentando aquí. Entonces esa es la característica de ellos. Son también altamente reactivos pues por presentar los enlaces dobles, generan resistencia, pero generarán también más resistencia si son isoprenoides de tipo cis o de tipo trans. ¿Listo? Entonces, si son de cis, pues reaccionarán más que si fueran estructuras de tipo trans. Por último tenemos entonces a los esteroides, y los esteroides son estructuras relacionadas, bueno, perdón, por penúltimo, porque todavía me queda una estructura adicional. Los esteroides pues son estructuras que principalmente se relacionan en el reino animal y que están eh, más ligadas al tema de los de las hormonas, perdón, se me iba yendo la paloma con este tema, de las hormonas. Y entonces los esteroides van a tener pues, principalmente este tipo de características, entonces ellos van a ser la base también fundamental para algunas especies de para las dos especies de colesterol que existen. Entonces existe un colesterol bueno, un colesterol malo. El colesterol bueno, el colesterol malo, empecemos primero por él, va a ser ese colesterol que tiende a acumularse principalmente en las arterias, y que al acumularse en las arterias genera ese taponamiento arterial, que lo que puede generar es problemas cardiovasculares. Es decir, que cuando una persona consume muchos ésteres de colesterol, pues principalmente lo que va a generar es inconvenientes precisamente en este tipo de estructuras, ¿vale? ¿Por qué? Porque se tienden a acumular. Entonces tiene un antagonista que es el denominado colesterol bueno, que ese lo podemos encontrar pues básicamente en sustancias como la sábila. Entonces de ahí que la elevación en el comercio de productos a base de sábila pues ha sido exuberante, ha sido significativa, pues precisamente porque el colesterol bueno que tiene la sábila permite que este colesterol malo, que es una sustancia completamente apolar, se diluya en ese otro colesterol bueno, que es una sustancia también de orden apolar. Es decir, que apolar diluye apolar y polar diluye polar. En este caso, tanto el colesterol bueno como el colesterol malo son sustancias apolares, pero una tiene la capacidad de disolver a la otra. Por eso es que estamos hablando de que el colesterol malo se acumula, pero el colesterol bueno va a tender a diluir precisamente este.
El ácido cólico, hago la aclaración aquí, el ácido cólico no es precisamente la razón por la cual las mujeres sufren cólicos, no, esto es simplemente una especie de vitamina que se denomina así, ácido cólico, ¿sí? Precisamente por el ácido graso que se tiene aquí. Fíjense, está toda la estructura del esteroide enlazado a una cadena carbonada, y terminando esa cadena carbonada pues me voy a encontrar con el ácido graso, que es el que está presente acá. Bien, las estronas y las testosteronas son hormonas, bueno, también la corticosterona, son hormonas de carácter masculino y femenino, y en estas hormonas pues es donde se presentan precisamente los problemas cuando estamos hablando de los esteroides. Porque cuando una persona se aplica esteroides, básicamente está aplicando es una base de estas, es decir, no está aplicando ni esta en específico, sino está aplicando simplemente esta, que es la base. ¿Cuál es el problema de suministrar la base a nivel biológico? Entonces el problema de suministrar esta base a nivel biológico es que cuando una persona la está ingiriendo, digamos si es hombre, pues lo que produce es testosterona principalmente, y va a aumentar y va a potenciar toda esta cantidad de testosterona. En el caso de las mujeres pues va a aumentar toda la cantidad de estronas, pero entonces aquí se va a generar un conflicto hormonal, porque fíjense que las estructuras no son muy diferentes. Bien, entonces como las estructuras no son tan diferentes, es decir, en el caso de las estronas es una estructura que tiene aquí presenta una oxidación frente a esta, pero aquí no tiene la misma oxidación que tiene esta, porque fíjense que aquí se manifiesta como OH y aquí se denomina como una cetona. Entonces aquí se denomina como cetona, pero aquí se denomina como OH, y este CH3 está igual salvo este que está aquí. Entonces va a presentar un conflicto de orden metabólico en los organismos. Básicamente, ¿cuál es la función de los esteroides? Aumentar la masa muscular, o por lo menos para eso se utiliza. Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona que consuma esteroides, la función o el motivo por el cual los consume es por aumentar la masa corporal muscular, no la masa corporal lipídica, sino la masa corporal muscular. Y técnicamente en 2 semanas una persona podría conseguir el resultado de ir al gimnasio durante todo un año. O sea, es decir que en materia de producción muscular y de aumento del tejido proteico muscular son bastante funcionales. El único problema es que comienzan a generar conflicto entre si en algunas partes del cuerpo se comienzan a manifestar de una o de otra manera. ¿Esto por qué? Porque en el caso de los hombres, que tenemos principalmente testosterona, cuando se inyectan toda esa cantidad de esteroides, muchos de los aspectos propios de la testosterona, como por ejemplo el tono grueso de la voz, el que tengamos de pronto una espalda un poco más ancha que las mujeres, pues se van a manifestar ahí, se van a ver incluso afectadas, incluso en el tamaño del pene. ¿Por qué? Porque en el caso de los hombres, los síntomas o digamos la secuela, el daño colateral que recibe un cuerpo después de ingerir cualquier tipo de esteroide para los hombres es que así como se incrementa la masa muscular, se comienzan a presentar problemas de alopecia, es decir, se va a caer el cabello. En el caso de la espalda, pues de la espalda y de la cara va a ser muy común el problema del acné. Va a ser también otra situación muy, pero muy compleja en el caso de los hombres, el tono de la voz, porque el tono de la voz se va a ver completamente disminuido. Es algo así como la película de Son como niños, cuando están en la escena del señor este que venía de Saskatchewan, que cuando lo ven pues sí, tiene un cuerpo muy esculpido, pero cuando llega a hablar pues ya los esteroides le han dañado por completo el tono de la voz, porque tiene un tono de voz muy similar al de las mujeres. Entonces por eso es que ustedes ven esos tipos que miden 2,5 metros, mejor dicho, que cada brazo son como 3 piernas de una persona de promedio de 60 kilos, y sin embargo el tono de voz es muy suave. Y además de esto, pues también se genera una reducción en el tamaño del pene. Entonces, esto pues como producto de qué? De que la hormona se termina confundiendo, y en órganos o digamos en todo ese sistema de producción hormonal que es propio de los hombres, se va a confundir un poco si es testosterona, si es estrona, porque vuelvo y repito, lo que se está aplicando es una base, y como producto de esa base, lo que estaba como testosterona también se puede empezar a manifestar como estrona. Y en el caso de las mujeres, pues también suceden cosas que son similares, como por ejemplo el que se les anche la espalda, el que comiencen a tener mayor tono muscular,
el que también comiencen a presentar problemas de acné tanto en espalda como en cara, el que la alopecia se les haga presente, pero también, bueno, por lo menos en el caso de los hombres, nosotros tenemos glándulas mamarias subdesarrolladas, por eso es más peligroso el cáncer de seno para nosotros los hombres que para incluso para las mismas mujeres. Lo que pasa es que es más común en las mujeres que en los hombres, pero en el caso de los hombres, las glándulas mamarias comienzan a presentar un tejido graso, como en el caso de las mujeres, un tejido graso antes entre músculo y glándula mamaria. En el caso de las mujeres, cabe notar, bueno, pues obviamente que nosotros tenemos glándulas mamarias subdesarrolladas porque esas no nos sirven para nada. ¿Listo? Y en el caso de las mujeres, lo que se presenta es un adelgazamiento del tejido muscular, perdón, del tejido adiposo que se encuentra entre músculo y glándula mamaria, por lo tanto se presenta una reducción en el tamaño del busto, en el tamaño del seno. Además de esto, pues la mujer comienza a presentar también un tono de voz más grueso y además del tono de voz más grueso, el tamaño digamos, de lo que sería el órgano, el pene subdesarrollado de las mujeres, que sería el clítoris, que así lo referencian algunos médicos y algunas personas estudiosas de la anatomía. Entonces comienza a presentarse un crecimiento en el tamaño del clítoris, entonces es como si a la mujer le comenzara a salir una especie, o se le comenzara a pronunciar un poco más ese pene subdesarrollado, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues, el término biológico como tal es clítoris. ¿Listo? Entonces, así como en el caso anterior, pues estábamos hablando del ácido cólico, que era una vitamina, también las grasas las vamos a encontrar en las vitaminas, por eso voy a encontrar dos grupos de vitaminas que se denominan liposolubles e hidrosolubles. Las que son liposolubles pues son a base de grasas, como por ejemplo estas que son las denominados beta-carotenos, que se encuentran principalmente en la zanahoria, por eso caroteno es tan parecido al nombre de zanahoria en inglés. ¿Listo? Y estos betacarotenos pues son muy funcionales para el tema de la visión, pues, es decir, si usted tiene problemas de visión, puede consumir betacarotenos y este le va a fortalecer la capacidad visual, sobre todo en ausencia de luz, es decir, que cuando o sea, es una vitamina muy importante para que una persona cuando se encuentra expuestos a ambientes constantes de cambio de luz, es decir, que está que está en una luz muy aguda, muy fuerte y se cambia a un espacio de luz muy reducido. Entonces este beta caroteno es el que le va a permitir que la persona tenga como esa capacidad de enfoque visual. ¿Listo? Entonces esto pues básicamente como para que lo tengamos en cuenta, que los lípidos pues tienen múltiples funciones, no todo lo que sean lípidos son malos. Fíjense que aquí tenemos las vitaminas, dos grupos de vitaminas que son muy pero muy buenos, muy importantes, pero que también habrá que cuidarnos pues del consumo inadecuado de este tipo de sustancias lipídicas. ¿Listo? Entonces, esto sería todo para la clase de bioquímica de este momento. Entonces lo dejamos hasta aquí. ¿Listo? Continuamos entonces la próxima clase. La próxima clase pues ya empezaríamos con ejercicios directamente acerca de formación de reacciones de esterificación, como para que vayamos entendiendo cuál es la función de cada uno y cuál es la producción de cada uno en materia biológica. ¿Listo? Entonces muchachos, disfruten el fin de semana. Los dejo entonces, hasta luego.